ישועתי, לך נאה לשבח, תיקום בתפילתי, ושם תודה נזבח. Shalom. Estamos a punto de llegar a la festividad conocida como Hanukkah, la fiesta de la dedicación, la fiesta de invierno en el calendario judío, una fecha muy especial en la cual durante 8 días encendemos la Hanukkah recordando el gran milagro que el Eterno hizo por el pueblo judío aproximadamente en el año 165 antes de la era común. Si hay una fiesta judía conocida y popular en todo el mundo, esta es la fiesta de Hanukkah. La mayoría de gente que sabe muy poco del pueblo judío generalmente conoce que tiene una fiesta llamada Hanukkah, en hebreo dedicación, en donde encienden luces todas las noches. Y la fiesta de Hanukkah no se encuentra en la Torá y los profetas porque celebra un acontecimiento sucedido, de hecho, después de 235 años del último libro del Tanakh. Sin embargo, la fiesta es muy importante en el plan redentor y escatológico del Eterno. ¿Qué es Hanukkah? ¿Por qué se celebra? ¿Por qué se encienden luces durante 8 días? En este pequeño estudio vamos a aclarar esas interrogantes. Este estudio está basado en un artículo que publiqué hace un tiempo que se llamaba Hanukkah, Historia y Elementos Básicos. Voy a revisar el material y ponerlo en audio para aquellos que les es más fácil de escuchar y también decir algunas otras cosas en esta segunda edición. A menudo es desconocido que Hanukkah es la celebración que conmemora una de las profecías bíblicas escritas por el profeta Daniel a quien Flavio Josefo dice que era un profeta único en su clase, el cual tenía dentro de sus profecías la capacidad de dar fechas específicas para algunos acontecimientos. Y en el capítulo 8 de su libro, Daniel describe lo que acontecería con los reyes medo-persas y de Grecia. En dicha narración, Daniel ve una visión de un carnero que tenía un cuerno más grande que el otro. Esto es porque Persia iba a ser más grande que Media. El imperio de los medo-persas sería fundado por 2 pueblos, uno más grande que el otro. Y este carnero iba a ser embestido y derrotado por un macho cabrío que tenía un cuerno grandísimo. El profeta nos dice en Daniel 8:7, llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y lo quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él y lo derribó, por tanto en tierra, y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. ¿Quién es este macho cabrío y quién es el cuerno? Gracias al Eterno tenemos que especular porque el ángel Gabriel de hecho interpretó esto para Daniel. En el versículo 21 del capítulo 8 de Daniel se dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El primer rey del imperio greco-macedonio es conocido por todos nosotros en la historia como Alejandro Magno, quien vivió del año 356 al 323 antes de la era común. Él fue el encargado de convertir el reino de Grecia en un imperio que conquistaría casi todo el mundo entonces conocido. De ahí su nombre Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Alejandro fue una figura muy positiva para el pueblo judío y es loado a menudo en literatura rabínica como el Talmud. También Flavio Josefo registra sus bondades hacia el pueblo judío y cómo él perdonó algunas veces tributos al pueblo. También leemos en el Talmud cómo hubo una reunión entre Alejandro Magno y el sumo sacerdote judío Shimon HaTzadik. Era un sumo sacerdote en el cual el Talmud le dedica algunos pasajes para recordar cómo este sumo sacerdote de verdad era muy justo y por el cual un milagro pasaba todos los días en el templo en su época. Se nos cuenta en la Gemara que Shimon HaTzadik fue al encuentro de Alejandro y un encuentro muy grato se dio. Eso lo veremos en audios que estaremos dando en los días venideros. Alejandro fue una figura muy positiva. Alejandro derrotaría a Darío III y pondría fin a la hegemonía persa, cumpliéndose así lo que Daniel había profetizado cerca del año 525 antes de la era común. La visión de Daniel continúa dando interesantes detalles también. Si leemos el verso del 8 al 11 de Daniel 8, y el macho cabrío, esto es Grecia, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. La historia certifica el cumplimiento de esto, al decirnos que el reino de Alejandro fue dividido.
Alejandro no tenía un heredero, y entonces sus 4 capitanes se dividieron su territorio. Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo fueron los que se dividieron su territorio. De uno de ellos, de Seleuco y del reino de los Seleucidas, la escritura nos dice que saldría un cuerno pequeño que quitaría el continuo sacrificio en el templo. Este cuerno pequeño vino de los Seleucidas y es el vilmente célebre Antíoco IV, también conocido como Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue un rey sumamente adverso al pueblo judío. La historia y el libro de Macabeos, el cual a pesar de no ser un libro inspirado, contiene valiosa información histórica, principalmente el primer libro, que tiene muchos datos históricos. El segundo es un poco de carácter más mitológico, pero el primer libro es muy acertado históricamente hablando. Sin embargo, no entró dentro del canon del judaísmo por carecer de un profeta o de una autoridad que estuviera siendo inspirado por el Eterno. Y el libro de Macabeos nos narra cómo el odio de Antíoco Epífanes hacia el pueblo judío no conocía límite. Su megalomanía era tan grande que él declaraba ser divino, la manifestación de Zeus o de Júpiter. Por eso utilizaba el sobrenombre Epífanes, esto es ser una epifanía, una manifestación divina. Antíoco IV, la manifestación divina en un hombre. El pueblo judío, sin embargo, y otros también le decían Epímanes, que quiere decir el loco, o el insensato, o el fuera de su mente. Antíoco ordenó altares a sus súbditos con imágenes de él mismo para ser dignos de alabanza. Obviamente, al oír de alguien que está demandando adoración en imágenes, no tardamos tiempo en imaginarnos quién fue el único pueblo que iba a dar una lucha tenaz para hacer eso, Israel. El pueblo judío no adoraría a un maniático negando su pacto con el verdadero Dios, y a Antíoco no le gustó la idea, entonces impuso terror en la tierra de Israel. Él prohibió la práctica del Shabbat, la celebración de la luna nueva, la circuncisión y la lectura de la Torá, con penas tan severas como la muerte misma. En el año 169 antes de la era común, Antíoco Epífanes fracasó totalmente en una campaña contra Egipto, quien fue ayudado por naves romanas. Lleno de ira se volvió contra Israel, destruyó las murallas y asesinó a miles de judíos, llevándose el oro y la plata del templo, incluyendo el altar del incienso y la menorá, como es escrito en el primer libro de Macabeos 1 del 22 al 25. Poco tiempo después de esto, Antíoco sacrificó un cerdo en el templo y también erigió una estatua de Zeus Olympus. Esto es la abominación desoladora. El luto, la humillación, la indignación eran insoportables en Judea. El pueblo judío no podía soportar más lo increíblemente oscuros que eran esos días cuando Antíoco estaba haciendo esto. El libro de Macabeos nos dice: una terrible aflicción fue sobre Israel, en el capítulo 1, verso 64. Daniel había profetizado aquellos días cuando dijo: vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Daniel 11, del 30 al 32. Antíoco ordenó a todas las culturas bajo su dominio abandonar sus costumbres religiosas y adoptar el helenismo. El momento de aflicción llegó a Judea y el escarnio, la persecución, la impotencia ante la injusticia de él era insoportable. Y una antigua historia nos cuenta sobre Hanna, por ejemplo, y sus 7 hijos, y cómo ellos fueron vilmente martirizados frente a ella por haberse negado a abandonar el pacto. ¿Habría de ser esto para siempre? Imagínense en esos días, siendo perseguidos por el único delito de ser fiel a tu Dios, solo por no doblegarte a una cultura que te llama a adorar como Dios a un tipo que está fuera de su mente y de sus cabales. Pero no, el profeta Daniel había dicho: con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Esto habla de judíos que de hecho se vendieron al helenismo y empezaron a ir en contra de la Torá y del pacto del Eterno. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dice Daniel 11:32. El pueblo que conocía a Hashem actuaría. En esos momentos surgió un viejo hombre, lleno de celo por Hashem y su palabra y sus mandamientos. Su nombre era Matatías. Matatías era un viejo sacerdote que huyó de Jerusalén a la ciudad de Modim. Estando ahí, en lugar de someterse a los oficiales de Antíoco, se rebeló junto a sus 5 hijos, iniciando una insurrección. En Modim ellos mataron a soldados intrusos y huyeron a las montañas, iniciando una guerra en contra de nada más y nada menos que el reino Seleucida.
Lastimosamente, Matatías murió en las montañas de Judea, y podríamos pensar que esto causaría un grave impacto, pero no fue así. Su hijo Judas, llamado Macab, que significa martillo, tomó el liderazgo. A partir de aquí su ejército sería conocido como los Macabeos, de ahí el libro que lleva dicho nombre y que narra la historia de esos días. Daniel había profetizado que la profanación del templo duraría 2300 tardes y mañanas. Luego de eso el santuario sería purificado. Se dejarían de ofrecer 2300 corderos de sacrificio continuo y luego la purificación vendría. Esto se cumplió exactamente en el tiempo de los Macabeos. Un gran milagro ocurrió y unos pocos judíos en insurrección lograron vencer al ejército seleucida. La probabilidad de que un grupo de judíos comunes vencieran a un fiero y numeroso ejército es infinitamente pequeña. Sin embargo, Hashem había dicho esto siglos antes y había profetizado lo siguiente. Él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Luego de echar a los seleucidas, los macabeos purificaron el templo y el altar y encendieron luces, celebrando una dedicación por 8 días. Muchos dicen que hicieron esto por 8 días porque la fiesta más próxima que no habían podido celebrar por la profanación era Sukkot, misma que dura también 8 días. Judas Macabeo instituyó que esos días de dedicación del altar, en hebreo Hanukat Hamizbeach, fueran recordados por los siglos por todo el pueblo judío, tal como leemos en el primer libro de Macabeos, capítulo 4, versos del 56 al 59. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y acciones de gracia. Adornaron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos decorativos. Repararon las entradas, las habitaciones y les pusieron puertas. Hubo gran alegría en el pueblo porque se veían libres de la humillación que les habían causado los paganos. Judas con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel, reunido, determinado en que la consagración del nuevo altar se habría de celebrar cada año con gozo y alegría durante 8 días, a partir del día 25 del mes de Kislev. Y esta es la razón por la que el pueblo judío celebra Hanukkah. En esta fiesta se recuerda el milagro de la liberación que Hashem hizo por mano de pocos hombres. Se recuerda el cumplimiento fiel de la profecía de Daniel. Se recuerdan los milagros que Hashem hizo y la memoria de aquellos valientes hombres que conocían a su Dios y actuarían para librar a Jerusalén. Yeshua el Mesías celebró esta fiesta como se menciona en Juan 10:22, donde está escrito: y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. En esos días en donde se celebran grandes milagros que el Eterno hizo, Él dijo: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. El consagrado del Padre celebró la fiesta de la consagración del altar en Jerusalén, en el pórtico de Salomón. Y en esta fiesta, tanto creyentes judíos como no judíos, celebramos que la luz de la Torá, la revelación, el monoteísmo y la santidad pudo prevalecer sobre el helenismo, el humanismo, la idolatría y el relativismo. Celebramos la liberación de Hashem y el increíble cumplimiento de la profecía. Sobre todo, sabemos que Judas ganó una batalla contra el paganismo y la oscuridad, pero no ganó la guerra. Hasta el día de hoy, todos aquellos que mantenemos la importancia del pueblo judío en el plan del Eterno, la verdadera identidad del Mesías judío, la continuidad de la Torá, la sana distinción entre judíos y gentiles en el cuerpo del Mesías, seguimos peleando una batalla contra las fuerzas de la asimilación, la oscuridad y el secularismo. En Hanukkah es un buen momento para recordar que comunidades como las nuestras tienen que estar a favor de la Torá, a favor del pueblo judío, y que Hashem nos recuerde en las luces de Hanukkah el gran privilegio de traer la luz de su palabra, su Mesías, su reino, a todas las naciones. Hag Hanukkah Sameach.